Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Amados amigos, agradecidos a nuestro buen Dios por haber llegado hasta este fin de semana, con su cuidado, protección y sobre todo el deseo de seguir conociéndolo a través de su palabra. Y a cada uno de ustedes instamos a congregarse en una iglesia local donde se enseñe la buena doctrina. Es de mucha importancia que su vida sea edificada y complementada en su iglesia local. Asista con su familia, llevando invitados en lo posible y sobre todo con una buena actitud de servir y agradecer a Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hasta el día de hoy estamos culminando los estudios del nuevo inicio, donde hemos visto cómo Dios salva a Noé y a su familia, permitiendo la expansión de la raza humana hasta nuestros días. La próxima semana nos enfocaremos al plan de salvación para salvar a esta generación del juicio que se avecina en nuestros días. Acompáñenos por favor hoy día en el libro de Génesis 9, versículos 24 al 29. Observemos qué se nos dice en el relato. Maldito sea Canaán. Él no pronunció una maldición sobre Can. No sabemos cuál fue la implicación de Canaán en este incidente, pero hemos de reconocer que se le menciona con algún propósito definido. De todas maneras, la maldición, así como la bendición, no se aplicó a todos y cada uno de los miembros del grupo étnico representado por el individuo en cuestión, sino que se fue realizando plenamente en la historia del grupo. Aquí surge la pregunta: ¿por qué nos dejó Dios este relato detallado del pecado de Noé? Si el hombre hubiese escrito el libro del Génesis, hubiera hecho una de dos cosas. Habría ocultado el pecado de Noé, no mencionándolo en absoluto para convertirlo en un héroe, o si no, habría convertido este pecado en algo mucho más sórdido de lo que realmente fue. Pero Dios lo registró de esta manera, tal como realmente sucedió, porque tenía un propósito al hacerlo así. En primer lugar, como ya hemos indicado, su propósito fue estimular, animar al pueblo de Israel para entrar en la tierra de Canaán durante la época de Moisés, haciéndoles saber que Dios había pronunciado una maldición, un castigo sobre Canaán, sobre su raza. Podemos comprobar el cumplimiento de este juicio leyendo el resto del Antiguo Testamento y la historia secular, pues esa raza casi ha desaparecido. Dios tuvo un segundo motivo para que quedase registrado el incidente del pecado de Noé. En su carta a los Romanos 15:4, Pablo nos describe lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin
de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Queda claro que estos hechos quedaron registrados para que supiésemos algo sobre la debilidad de la naturaleza física humana. En el relato del Evangelio según Marcos 14:38, vemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando se encontraba en el jardín de Getsemaní, viviendo anticipadamente los sufrimientos que le aguardaban en la cruz, dijo a los discípulos que le acompañaban y que por la tristeza que les embargaba desfallecían de sueño: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Después de estas citas bíblicas del Nuevo Testamento, finalicemos nuestra lectura bíblica de hoy con los últimos versículos de este capítulo 9. Aquí se menciona específicamente a Canaán, hijo de Cam, por dos motivos. Uno de ellos es que cuando Moisés escribió esta narración, el pueblo de Israel estaba viajando hacia la tierra de Canaán. Para ellos era estimulante tener información acerca del juicio de Dios sobre los pueblos de Canaán. Más tarde comentaremos el segundo motivo, pero examinaremos el acontecimiento principal, que es el pecado de Noé y sus hijos. La embriaguez de Noé se registra en la Biblia, con esa justicia que solo se encuentra en la Escritura, como un caso y prueba de debilidad e imperfección humana, que a pesar realmente de que puede haber sido sorprendido por el pecado, y para mostrar que los mejores hombres no pueden mantenerse erguidos a menos que dependan de la gracia divina y se mantengan de ese modo. Cam parece haber sido un hombre malo y probablemente se alegró de encontrar a su padre en una situación impropia. Se dijo de Noé que era perfecto en sus generaciones. Lo hemos leído en Génesis 6:9, pero esto significa sinceridad, no una perfección sin pecado. Noé, que se había mantenido sobrio en compañía borracha, ahora está borracho en compañía sobria. El que piense que está de pie, tenga cuidado de no caerse. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos abundancia realmente de las cosas del mundo, para que no las usemos en exceso. La consecuencia del pecado de Noé fue la vergüenza. Observe aquí el gran mal del pecado de la embriaguez. Descubre hombres que cambian su comportamiento, traicionan cuando están borrachos y los secretos se pueden sacar fácilmente de ellos. Los porteros borrachos mantienen las puertas abiertas, deshonran a los hombres y las exponen al desprecio. Como les muestra así, los avergüenzan. Los hombres dicen y hacen eso cuando están borrachos, lo cual cuando están sobrios se sonrojan al pensar. Observe el cuidado de Sem y de Jafet para cubrir la vergüenza de su padre. Hay un manto de amor para arrojar sobre las fallas de todos. Primera de Pedro 4:8. Además de eso, hay una túnica de reverencia para arrojar sobre las faltas de los padres y otros superiores. La bendición de Dios asiste a quienes honran a sus padres y su maldición enciende especialmente a quienes los deshonran. La iglesia debe construirse y continuarse en la posteridad de Sem. De él vinieron los judíos, quienes fueron durante mucho tiempo las únicas personas profesas que Dios tenía en el mundo. Cristo, que era el Señor Dios en su naturaleza humana, debería descender de Sem, porque de él, en cuanto a la carne, vino Cristo.
Noé también bendice a Jafet y en él las islas de los gentiles que fueron pobladas por su simiente. Habla de la conversión de los gentiles y de su incorporación a la iglesia. Podemos leerlo. Dios persuadirá a Jafet y siendo persuadido morará en las tiendas de Sem. Judíos y gentiles se unirán en el redil del evangelio. Ambos serán uno en Cristo. Noé vivió para ver dos mundos, pero siendo uno heredero de la justicia que es por fe, ahora descansa en la esperanza, esperando ver algo mejor que cualquiera. Amén. Vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego. Sus ojos de amor, quebra